la estrategia de Milei fue justamente esto, hablar de evitar las mentiras y hablar con temas incómodos. Vamos a irnos a otro país, nos vamos hasta Argentina porque el día de ayer ha tomado el mando ya oficialmente el presidente Milei y ha sido bastante claro, no fue como nos pasó a nosotros en el 90 que nos dijeron que no iba a venir el shock y vino el Fuji Shock. El presidente Milei ha dicho no hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock. Entonces Javier Milei le ha dicho a la gente, a los argentinos, claramente que va a haber un severo ajuste. Y todos los argentinos saben muy bien que están pasando por un momento económico realmente problemático, lo aplaudieron a pesar de lo que estaba diciendo, sus cifras son bastante complejas, 140% de inflación anualizada y una pobreza superior al 40%. Nosotros estamos enlazados telefónicamente con Julián de Imperio, periodista de El Diario Perfil. Bienvenido, Julián, exitosa. Hola, bueno, Karina, muchas gracias por comunicarse. Hola, ¿cómo estás? Lo que más me llamó la atención, Julián, es que, en primer lugar, no mintió. Dijo que se venían épocas duras porque iba a venir un shock. Y la gente no reaccionó mal, más bien aplaudió. Aplaudió la sinceridad, creo yo. Exactamente. Bueno, quizás la mejor manera de retratar esto que estás describiendo es que la famosa frase "no hay plata" se veía en remeras que se vendían en las afueras del Congreso, donde sus militantes, sus votantes, fueron a acompañar y a escuchar el discurso de Asunción. Bueno, esa famosa frase de Milei estaba en remeras que se vendían por todo el acto. Y creo que tiene que ver con que, bueno, la estrategia de Milei fue justamente esto, hablar de evitar las mentiras y hablar con temas incómodos. Planteó, por ejemplo, que evitaría una hiperinflación si no fuera porque toma las decisiones de encarar este ajuste. Entonces, en ese marco es en el que la gente confía o en realidad decide votarlo con la esperanza de que sea un mal trago, así como lo describe Milei, para luego recomponerse económicamente. Es tal cual lo que decías, 140% de inflación, 40% de pobreza y un conflicto que se viene arrastrando de hace muchos años con pérdida de poder adquisitivo del salario. Y él ha dicho también que va a reducir los ministerios. Finalmente se redujeron. Yo escuchaba que iban a ser 7, pero finalmente son 8. ¿Cuántos eran antes de Milei? Eran 18 en la gestión saliente de Alberto Fernández y finalmente van a ser 9. 9. Es exactamente la mitad, la reducción. Estaban delineando un decreto de necesidad de urgencia en donde van a decidir qué ministerios son los que absorben a estos ministerios que dejarían de existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba de un ministerio de capital humano que absorbiera, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Bueno, estaban definiendo esos últimos detalles y se espera que en las próximas horas se conozca este famoso decreto que va a ser por lo menos una guía para los próximos meses. Y Julián, te dejo una pregunta, nos vamos a una pausa y por favor respóndeme después de la pausa. ¿Y qué se va a hacer después de la fusión? Me imagino que van a venir los despidos. ¿Qué se va a hacer con toda esa gente que se va a quedar sin trabajo? Regresamos con la respuesta de Julián Imperio, periodista del Diario Perfil de Argentina. No se muevan de Exitosa. Seguimos hablando con el periodista del Diario Perfil, Julián de Imperio, sobre la asunción de Javier Milei, presidente argentino, que ha dicho no hay plata y además se van a reducir a la mitad los ministerios. ¿Qué se va a hacer, Julián, con la gente en esta fusión? Me imagino
que se va a reducir también los puestos laborales o no? Bueno, creo que permitime recordar un poco lo que fue el discurso de Milei a lo largo de la campaña y cómo termina por lo menos hoy. El, Uno de los bastiones o de las espadas de su discurso tenía que ver cuando hablaba de casta. Milei penetró mucho en el electorado a partir de esta desigualdad o injusticia o beneficios o privilegios que tenían determinados agentes de la política. Pero cuando se referían a la casta, se refería a diputados, senadores, jueces. Y acá, en su discurso de Asunción, dejó de hablar de casta, que es una palabra que mencionaba siempre en todos sus discursos, no la mencionó ni una sola vez en todo su discurso, y habló directamente de que la única opción posible es el ajuste, un ajuste ordenado que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Entre las palabras está la definición, digamos, ya no habla de un ajuste por sobre estas personas privilegiadas de la política, sino sobre todo el Estado. Y ahí es donde introduce justamente una definición más sobre una de las futuras medidas. Va a haber un ajuste de 5 puntos en el Estado, pero lo que no hay todavía es ninguna definición de dónde se va a hacer ese recorte y si efectivamente eso va a implicar que haya gente que quede desvinculada. Por ahora lo que circula es que hay una lista de cargos políticos que quieren prescindir. Hoy fue la primera conferencia de prensa de Manuel Adorni, que será el vocero presidencial, y lo que aclaró es que los funcionarios públicos no tienen que tener miedo, salvo aquellos que son, acá se les dice, ñoquis. Es una terminología en donde lo que quieren decir es que no van nunca a trabajar y son cargos nombrados por distintos gobiernos. Bueno, por lo menos hasta ahora lo que se quiere dar a entender es que van a revisar cargos políticos, no cargos administrativos. Y la otra definición que da es que sí van a revisar todos los contratos de los últimos 15 años y van a exigir que todos los empleados públicos vayan a trabajar todos los días. Esto es un cambio porque, bueno, había en distintos ministerios se utilizaba la modalidad remota de trabajar desde distintos lugares de sus hogares. En este caso van a volver a la presencialidad. Ah, bueno, ya, entonces ya es hora, ¿no? Que dejen el tema de la virtualidad y que vayan a trabajar para ganarse los frijoles. Acá también les decimos a los congresistas que algunos todavía orondamente están en su casa en vez de estar ahí sentados para ver las cosas trascendentales de nuestro país. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se viene? Porque cuando nosotros le dijimos al Fujishock el paquetazo, ¿no? Y sí se Uh -huh. vinieron cosas muy duras. ¿Qué se viene cuando ustedes más o menos calculan que hay un 40% de pobreza? ¿Qué se va a hacer para paliar a esa gente que va a necesitar subsidios del Estado? Bien, en primer lugar, se viene una estanflación, que es lo que advirtió el propio Milei ayer, que tiene que ver con estancamiento e inflación. Entonces, va a haber todavía una crisis económica más grande en el corto o mediano plazo, se va a caer la actividad económica, el consumo, van a aumentar mucho los precios, porque también es cierto que en el contexto de campaña que se venía arrastrando, había precios que no se ajustaban, que se habían congelado. Entonces va a haber un ajuste, por ejemplo, en las naftas, un ajuste en las tarifas de luz, de gas, de agua, de transporte. Eso principalmente es la mayor incertidumbre o el miedo de la sociedad, que no sabe con qué precio se va a encontrar a partir de que se vayan tomando estas medidas. Eso, por un lado, tiene que ver con el ajuste de tarifas, que obviamente va a generar inflación, y por el otro lado, el estancamiento, ¿no? El sector público y el sector privado van a ser víctimas de todo este ajuste y va a haber una retracción fuerte. Lo que dice Milei es, a partir de este ajuste, nosotros vamos a dejar de tener déficit, que es algo que también viene teniendo hace muchos años Argentina, y a partir de que corrijamos ese déficit, va a empezar a funcionar mejor la economía porque van a venir las inversiones. Bueno, estamos hablando ahí
de un modelo a largo plazo. En principio, lo cortoplacista es esto. Muy bien, vamos a escuchar juntos, Julián, cómo cantó ayer también Milei. Estaba muy emocionado, contento, la gente lo siguió, abrazó a unos perritos, bajó del carro con su hermana. Escuchamos un poquito de la asunción de Javier Milei. Bueno, él dice que él es el rey, soy el rey y te devoraré, soy el león, toda la casta es de mi apetito. En realidad, ¿es el rey en ese momento o no, Julián? Bueno, es una buena pregunta. Es una canción que canta él en todos sus actos ¿Ah, de una sí? banda de rock argentina. Sí, es una Ah. canción de una banda que se llama La Renga Ah, si y no que, lo bueno, contextualizas, uno dice, se cree el rey, ¿no? Pero sí, es una sí, banda. Ah, lo entiendo ahora, lo entiendo. sí. Ya. Eh, una de las particularidades es que el cantante y líder de la banda le pidió que dejara de usar esa canción para sus actos políticos, evidentemente porque no tiene sintonía política con Milei, pero bueno, es un dato de color. Yendo un poco a la pregunta tuya, Karina, yo lo que creo que hay donde va a haber más puntos de conflicto que puedan en todo caso dirimir si Milei va a tener una presidencia con, con, legitimidad, tiene que ver en el Congreso. El Congreso es donde la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, es donde menos representatividad tienen, ¿sí? Recordemos que para aprobar las leyes que el gobierno quiere aprobar, necesitan tener de una mayoría que hoy no tienen y van a tener que tejer no una, sino muchas alianzas con distintos partidos políticos y en un contexto en donde está también muy fragmentada toda la política, es decir, todos los partidos se están reacomodando porque quien ganó las elecciones es un dirigente que no viene de la política, que no se lo conoce, que no tiene vínculos tampoco con muchos políticos de los que integran las cámaras. Entonces, es una incertidumbre, se está rearmando el Juntos por el Cambio, que era la otra coalición que terminó saliendo tercera, pero que Milei se alió para ganar la segunda vuelta y acordó con Mauricio Macri, el expresidente y el líder de esta coalición, darle algunos ministros en esta repartición de cargos. Y por el otro lado está Unión por la Patria, que es el peronismo, el partido histórico, que es el que perdió la segunda vuelta, que no tiene líder en este momento. No se sabe si Sergio Massa, quien perdió las elecciones, va a seguir en la política, no va a seguir en la política, se va a quedar. Entonces, el Congreso es quien va a reflejarse bien claramente todas las alianzas que va a tener que tejer Milei en un contexto en el que, algo más que se agrega, los gobernadores, ninguno es del partido político de Javier Milei. Tenemos 24 gobernadores y ninguno es de la fuerza del presidente. Entonces ahí va a ser un punto de negociación constante, porque Milei en su campaña hablaba de los fondos de coparticipación. Lo explico brevemente, son los fondos que desde el Estado Nacional se transfiere a cada provincia. Bueno, los gobernadores siempre pelean por esos fondos para tener una administración con un presupuesto más grande en su provincia, y en el caso de Milei no tiene ni un solo gobernador de su partido político y habló durante toda la campaña de un ajuste a la coparticipación. Entonces va a ser realmente una negociación muy Claro, fuerte. la tiene complicadísima. Tiene que ser león para algunas cosas y gatito para otras cosas para poder llegar a consensos. Muchas gracias a Julián de Imperio, periodista del diario Perfil de Argentina. Muchas gracias por explicarnos y ojalá que le vaya bien, por supuesto, porque Argentina está hundida hace décadas en una crisis económica, un país
lindo, hermano, y rico que debe salir de esta inflación que los agobia, de la pobreza que los agobia, y tener pues a su gente mucho más con bienestar y mucho mejor, por supuesto.